Vamos a hablar de la teoría general de los contratos. Hoy nos toca hablar de lo que es la autonomía, la autonomía y la libertad contractual, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar. Cuando nosotros hablamos de la teoría general de los contratos, hacemos referencia a lo que son los contratos. Tenemos que por lo que hace a los contratos, bueno, esta es una obligación. Vamos a tener que el contrato es muy importante. Tenemos nosotros que cuando hablamos de la teoría general del contrato tenemos que conocer lo que es la teoría general de las obligaciones y tenemos que el contrato va a ser la principal fuente de las obligaciones. Vamos a tener que el contrato es una de las obligaciones que se utiliza diariamente, ¿no? Lo utilizamos todos los días y sin embargo muchas veces no nos percatamos de que estamos celebrando un contrato. Eh, es algo que ya lo hacemos de forma tan mecánica, ¿no? Tenemos nosotros entonces que el contrato es un acto jurídico. Es un acto jurídico y para que este acto jurídico tenga validez debe de cumplir con determinados requisitos. Estos requisitos que los vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, entonces tenemos que, por lo que hace al contrato, vamos a tener que la mayor parte de las adquisiciones de los bienes y de los servicios y de las prestaciones se lleva a cabo mediante un contrato. Decimos que bueno, es tan importante los contratos, decíamos hace un rato, toda vez que todos los días nosotros celebramos contratos, ¿sí? Celebramos contratos todos los días, no sé, toda persona está inmiscuida en los contratos. Un ejemplo podríamos poner que incluso si nosotros estuviéramos pidiendo limosna, igual nosotros entraríamos en este mundo de los contratos, y al entrar en este mundo de los contratos, bueno, también debería de estar regulado por la ley. ¿Sí? Bueno, decíamos nosotros que todos los días celebramos contratos, sin embargo, muchas veces no nos percatamos de que estamos celebrando un contrato. Podríamos poner como ejemplos los siguientes. Cuando nosotros nos trasladamos hacia a la escuela, nos trasladamos hacia a un centro comercial, a donde nosotros nos vayamos, si nosotros nos vamos a trasladar y vamos a tomar el transporte público, en ese momento estamos llevando a cabo la celebración de un contrato. También decíamos nosotros, ¿no? Que si nosotros estuviéramos pidiendo limosna, pues también ahí estaríamos ante la presencia de un contrato. Si nosotros damos limosna, también estamos en la misma situación, ¿no? Podríamos decir nosotros, podríamos poner otro ejemplo de contratos, si nosotros estamos en la escuela, ¿no? Somos estudiantes y resulta ser que uno de nuestros compañeros nos pide que le prestemos nuestros apuntes, en ese momento también nosotros estamos celebrando un contrato. Si le damos a guardar nuestros libros a una persona, bueno, también estamos celebrando un contrato. Si nosotros vamos a la tienda y compramos una coca, pues también ahí estamos llevando a cabo un contrato, ¿no? Sí, podría darse el caso de que yo estoy leyendo un libro, pero uno de sus compañeros me lo pide, ¿no? Y ella le está leyendo otro libro, y pues a mí se me hace muy fácil decirle, ¿sabes qué? Pues vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar de libro, yo te doy el mío y tú dame el tuyo, ¿no? Bueno, pues ahí en ese momento también estamos celebrando un contrato, ¿sí? ¿Qué tipos de contratos celebramos? Bueno, cuando nosotros nos subimos al autobús y pagamos el importe de nuestro pasaje, pues ahí llevamos a cabo un contrato de transporte. Ese es el contrato que nosotros celebramos. En el momento en que yo doy limosna, ahí yo estoy celebrando el contrato de donación. En el momento en el que yo estoy prestando mis apuntes que son míos, se los estoy prestando a un compañero, ahí yo estoy llevando a cabo el contrato de comodato.
en el momento en el que yo le doy a guardar mis libros a una persona, en ese momento yo estoy llevando a cabo el contrato de depósito. En el momento en que yo compré la coca en la tiendita, ahí yo celebré el contrato de compra-venta. En el momento en el que yo cambié mi libro por el del compañero, ahí yo celebré el contrato de permuta. Entonces, si se dan cuenta, todos los días nosotros llevamos a cabo contratos, ¿sí? Los llevamos a cabo y ni siquiera nos percatamos del acto jurídico que estamos celebrando, ¿no? Y todos estos actos jurídicos están regulados por la ley. En esta situación, los contratos van a estar regulados por el Código Civil. Si estamos celebrando este contrato acá en Puebla, pues bueno, su regulación va a recaer en el Código Civil para el Estado de Puebla. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, compañeros, cómo realmente nosotros estamos inmersos en este mundo de los contratos, ¿no? De ahí entonces su importancia. Debemos conocerlos, debemos saber cuáles son los requisitos de cada contrato para que en base a ello lo podamos celebrar correctamente, ¿no? Y también sepamos cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Nuestras obligaciones en este tipo de contratos. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Y también cuáles son nuestros derechos. ¿Sí? También tenemos que otra importancia de los contratos es que desde el punto de vista económico vamos a tener que también ahí tiene mucha importancia lo que son los contratos, ¿no? Vamos a tener que acá los contratos, decíamos, ¿no? A través de los contratos se van a crear derechos y obligaciones, ¿no? También a través de estos contratos, de estos contratos van a haber a través de este contrato, de los contratos también van a ver, se va a llevar a cabo lo que son muchas transacciones, ¿no? De ahí entonces la importancia también en la vida económica, ¿sale? Y también, bueno, regresamos al mismo punto, ¿no? Estos contratos pues están regulados por la ley. Podría darse el caso de que a lo mejor nosotros celebremos un contrato y este contrato no esté definido en nuestra legislación civil. Bueno, pero estos contratos, si este contrato que nosotros vamos a llevar a cabo no está definido en nuestra legislación civil, estaríamos hablando de un contrato innominado. Este contrato innominado de igual forma se va a tener que regular por los aspectos generales del contrato. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos cuál es la importancia de los contratos, ¿verdad? Ya nos quedó un poquito más claro su importancia y que, bueno, el contrato está presente con nosotros en cada momento, ¿no? Bueno, entonces, al ya quedarnos claro que la importancia del contrato, ahora vamos a ver cuál es la importancia de la autonomía de la voluntad y de la libertad de esta, de esta, de este contrato, ¿no? Bueno, tenemos que cuando nosotros celebramos un contrato, cualquier tipo de contrato, acá va a intervenir la voluntad, va a intervenir la voluntad de las partes, ¿no? En un contrato van a haber dos partes, ¿no? Entonces acá, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, pues nos vamos a poner de acuerdo por lo que hace las estipulaciones del contrato, ¿no? Para ponernos de acuerdo, pues entonces tiene que existir una autonomía, ¿no? Una autonomía de nuestra libertad. Acá vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sabes que a a mí me gusta la bolsa que trae la compañera, yo quiero esa bolsa, no está bonita, y pues entonces a mí se me ocurre comentar a la compañera, oye, está muy padre tu bolsa, ¿por qué no me la vendes, no? Y la compañera dice, pues sí,
Entonces, bueno, ahí ya empezamos a negociar, ¿no? Empezamos a ponernos de acuerdo en cuánto me va a vender la bolsa. A lo mejor es una bolsa cara, ¿no? No me alcanza en este momento el desembolsar todo el dinero. Entonces, ¿sabes qué? Pues véndemela a pagos, ¿no? Te lo voy a ir pagando poco a poco y una vez que ya termine de pagar, pues ya me lo entregas. ¿Sale? Entonces acá, bueno, acá nos vamos a poner de acuerdo como del costo, ¿no? Del costo, de cómo se va a hacer el pago, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, pero estos puntos que vamos nosotros a tocar, bueno, estos puntos pues, va a tener que acá intervenir nuestra voluntad, ¿no? Vamos a tenernos que poner de acuerdo, ¿vale? Entonces tenemos que, por lo que hacen los contratos, vamos a tener que el pacto entre las partes contratantes es el principal elemento del contrato. Debe de haber un consenso, ¿no? Una vez que ya nos ponemos de acuerdo, entonces ya va a dar lugar a lo que es el contrato, ¿no? Porque primero vamos a, bueno, ponemos el ejemplo, ¿no? Primero ¿qué pasó? Pues primero vi la bolsa, me gustó, y ya una vez que me gustó, ya le comenté a la compañera, ¿no? Oye, ¿por qué no me vendes tu bolsa, no? Y ya en base a eso, pues ya empezamos a checar cómo me convendría a mí, cómo le convendría a ella, si me la puede entregar ahorita, si me la va a entregar después, y hay que firmarle a lo mejor algún documento, etcétera, ¿sale? Bueno, entonces, yéndonos a lo que es el principio de la autonomía de la voluntad, tenemos entonces que, en razón de la aceptación del principio de la autonomía, de la voluntad y de la libertad contractual, las partes pueden celebrar las convenciones que deseen aun cuando no estén reguladas en la ley. Era lo que decíamos, ¿no? En nuestra legislación vamos a encontrar diversos tipos de contratos, ¿no? Entre estos contratos que podemos encontrar, pues puede ser el de compraventa, el de donación, el de comodato, el de permuta, ¿no? Pero a lo mejor hay algún contrato que no está establecido, ¿no? Pero al final va a ser un contrato porque va a haber un acuerdo de voluntades, ¿no? Y va a haber un intercambio, ¿no? Entonces acá al celebrarse este contrato, aunque no esté establecido no tenga su nombre, por así decirlo, en nuestra legislación lo vamos a poder llevar a cabo, ¿sí? Lo vamos a poder llevar a cabo y lo vamos a tener que adecuar de acuerdo a las generalidades del contrato. Y también, bueno, si se asimila a un contrato que ya está establecido en nuestra legislación, pues nos vamos a tener que regular por ese contrato, ¿vale? Bueno, estamos hablando del contrato, ahora tenemos que establecer qué es un contrato, ¿no? Tenemos que, por lo que hace a las definiciones de contrato, vamos a encontrar diversas definiciones, ¿sí? Todas estas definiciones, pues, se han ido adecuando también de acuerdo a los cambios que han ido ocurriendo bueno, que han ido ocurriendo, ¿no? En la humanidad, ¿no? Se van a ir adecuando, ¿sí? Tenemos por lo que hace, bueno, decíamos, los contratos es un elemento muy importante, es un elemento muy importante. Tenemos también que el contrato es una de las fuentes de las obligaciones y tenemos que este contrato se va a encontrar regulado en el derecho privado. ¿Sí? Podemos nosotros tener contratos que se lleven a cabo con la administración pública, ¿no? Un ejemplo, cuando se llevan a cabo lo que son las votaciones, cuando se lleva a cabo lo que es el proceso electoral, tenemos que, bueno, hablando por ejemplo de las votaciones acá en Puebla, de la última votación que se llevó a cabo, pues hay órganos transitorios que se van a establecer, ¿no? Entre estos órganos transitorios vamos a tener lo que son los consejos distritales, ¿sí? Estos consejos distritales, bueno, pues nada más van a funcionar durante este proceso electoral, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó, no? Tenemos que se establecieron
se establecieron consejos electorales y solamente funcionaron de lo que fue a enero, empezaron a funcionar desde a mediados de diciembre y terminaron de funcionar en junio. Ajá, en junio, ¿sí? Hasta el 30 de junio. Bueno, en ese inter, como estos órganos son órganos transitorios, son órganos temporales, entonces pues no tienen un domicilio establecido, ¿verdad? Un domicilio fijo. ¿Qué es lo que pasa? En este inter, cuando ya viene lo que es el proceso electoral, pues entonces los organismos públicos electorales, los OPLES, lo que conocemos como los institutos estatales electorales, ellos van a tener que buscar un lugar en donde van a instalar estos organismos transitorios, estos consejos distritales, ¿no? Van a buscar un lugar y van a tener que llevar a cabo un contrato de arrendamiento, ¿no? Este contrato de arrendamiento va a estar regulado por nuestro derecho privado, va a estar regulado por nuestro derecho civil, ¿sí? Independientemente de que haya intervenido una autoridad, ¿no? Independientemente de que haya intervenido un organismo público, ¿no? Tenemos que eso no tiene nada que ver. De una u otra forma estamos hablando que es un contrato y este contrato se va a tener que regular por lo que no está establecido en nuestro Código Civil. ¿Sí? De ahí entonces que decimos que la teoría general del contrato se encuentra dentro del derecho privado, ¿sí? Todo contrato que se celebre se va a regular por el derecho privado. En este caso, si estamos hablando que este contrato lo vamos a celebrar acá en la ciudad de Puebla, pues se va a tener que regular por el Código Civil del Estado de Puebla. ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Sí, profesora, va claro. Sí, profa. Gracias, compañero. Bueno, entonces decíamos, han existido diferentes definiciones por lo que hace a los contratos. Tenemos acá, por ejemplo, el Código de Napoleón de 1804. Acá tenemos, bueno, tenemos el Código de Napoleón, tenemos acá el Código Civil y vamos, bueno, ahorita les voy a pedir que me ayuden, por favor, a leer lo que dicen estos artículos, ¿no? Vamos a ver también lo que nos dice el Código Civil Mexicano de 1870, cómo lo establecía, ¿no? Igual también cómo lo establece el Código Civil de la Ciudad de México y tenemos también cómo lo establece el Código Civil de Puebla, ¿vale? Vamos a ver en cuáles son las similitudes y cuáles serían sus diferencias. ¿Quién me puede ayudar, por favor, a leer los artículos que están en la pantalla? Yo, profesora. Por favor, compañero. Código Napoleón de 1804, artículo 1101. Establece, el contrato es un convenio por el cual una o varias personas se obligan hacia una o varias u otras a dar o hacer o a no hacer alguna cosa. El Código Civil Español de 1889, el contrato consiste desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar una cosa o prestar algún servicio, en 1254. Y ya. Seguimos, compañero, por favor. Sí. El Código Civil Mexicano de 1870 establece: contrato es un convenio por el que dos o más personas se transfieren algún derecho o contraen alguna obligación, de 1388. En el artículo 1272 del Código Civil Mexicano de 180, el artículo 1120 del Código de Puebla de 1901, el artículo 1792 del Código Civil de la Ciudad de México. Convenio es del acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.
el artículo 1793 del Código Civil de la Ciudad de México, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Ok. Bueno, acá tenemos, gracias compañero, por lo que nos ayudó el compañero a leer, bueno, tenemos que nos hace referencia al contrato, ¿no? Nos dice que el contrato es un convenio, ¿no? Es un convenio a través del cual se pueden obligar una o varias personas y se van a obligar a un dar, a hacer o no hacer, ¿sale? Bueno, de nuevo, bueno, eso nos dice el de Napoleón, el Código Civil también nos dice lo mismo, ¿no? Se van a obligar a través del contrato, ¿no? Se van a obligar a través del contrato respecto de a dar una cosa o bien prestar algún servicio, ¿no? Tenemos que el Código Civil Mexicano en 1870 establecía que el contrato es un convenio. También a través de este convenio, bueno, es un convenio entre dos o más personas, a través del cual se van a transferir derechos o se contrae una obligación. El Código Civil Mexicano del Código Civil Mexicano de 1800, de 1870, en su artículo, de 1884, en su artículo 1272, y el Código de Puebla de 1901, en su artículo 1120, bueno, establecía lo mismo que estaba estipulado en el Código Civil de 1870, ¿no? Es un convenio por el que dos o más personas se van a transferir algún derecho o van a contraer alguna obligación, ¿no? Tenemos ahora, bueno, eso sería de códigos, bueno, que ya pasaron, ¿no? Ahora en la actualidad, pues tenemos el Código Civil de la Ciudad de México, en el cual lo primero nos establece en qué consiste el convenio y después nos dice en qué consiste el contrato, ¿no? Nos dice que, bueno, acá nos dice, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios producen o transfieren las obligaciones y derechos y toman el nombre de los contratos, ¿no? Si se dan cuenta, todas las definiciones tienen lo mismo, bueno, van en el mismo sentido, ¿no? ¿Qué es un contrato? Pues es un convenio, ¿no? Un convenio es un convenio y a través de este convenio se van a crear derechos y obligaciones, ¿no? Tenemos que también a través de la celebración de un contrato se van a producir consecuencias y efectos jurídicos, ¿no? Como podría ser el intercambio de bienes y servicios, con los cuales se van a satisfacer las necesidades de los contratantes, ¿no? Un ejemplo de un contrato, bueno, podemos poner el de un contador, ¿no? Un contador, necesitamos un contador, nosotros tenemos una empresa, necesitamos un contador para que lleve la contabilidad de nuestra empresa y pueda hacer todos los pagos que Hacienda exige, ¿no? Bueno, acá entonces nosotros vamos a tener que llevar a cabo un contrato con él. Como él nos va a prestar un servicio, nosotros vamos a crear acá un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Por qué sería un contrato de prestación de servicios profesionales y no un contrato laboral? ¿Cuál creen, por qué, o cuál nos convendría, compañeros? Bueno, acá si nosotros decíamos, nosotros tenemos una empresa, ¿no? Tenemos una empresa, necesitamos un contador para que el contador lleve la contabilidad de nuestra empresa y pueda realizar, pueda la empresa cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿no? Para realizar el pago de esos impuestos y bueno, pero para esto pues el dueño de la empresa no lo conoce, ¿verdad? Por lo tanto necesitamos llevar a cabo lo que es un contrato, ¿no? Un contrato de prestación de servicios profesionales. Va a ser un contrato de prestación de servicios profesionales y no un contrato laboral porque tenemos que, cuando nosotros contratamos a un profesionista, en este caso al contador, bueno, acá nosotros no le vamos a dar ninguna instrucción, él no va a estar bajo
bajo nuestras órdenes, ¿no? Nosotros no le vamos a decir, ¿sabes qué? Vas a hacer esto de tal o cual manera. No, acá tenemos que, estamos hablando con un profesionista, este profesionista tiene los conocimientos de su área y él va a realizar, nuestra contabilidad de acuerdo a los conocimientos que haya adquirido, ¿sí? De ahí entonces, y nosotros nada más celebramos el contrato de prestación de servicios profesionales en donde él se obliga a llevar a cabo nuestra contabilidad, a poner en práctica sus conocimientos y bueno, y a hacer todas las gestiones necesarias para que nuestra empresa cumpla con sus obligaciones fiscales, ¿sí? Cosa totalmente muy diferente que fuera un contrato laboral. La diferencia de un contrato laboral y un contrato de servicios profesionales es que en el contrato laboral el trabajador va a realizar un trabajo personal subordinado, ¿sí? Es decir, yo le voy a decir lo que tiene que hacer y él tiene que hacer lo que yo le haya indicado, ¿no? Pero yo no le puedo decir al contador, ¿sabes qué? Lleva tu contabilidad de tal o cual manera, ¿no? No le puedo decir porque yo no conozco su área, ¿no? Él es el que va, de acuerdo a sus conocimientos, los va a aplicar y va a llevar a cabo su trabajo, ¿no? Va a llevar a cabo su trabajo nada más. ¿Sí me explico, compañeros? Entonces, bueno, de esa forma tenemos entonces que a través de este contrato, primero hubo a través de este contrato, pues se van a crear o se van a transferir obligaciones y derechos. ¿Sale? Tenemos que en un contrato, ¿qué es lo que va a haber? Pues va a haber un acuerdo de voluntades, ¿no? Va a haber un acuerdo de voluntades y en este acuerdo de voluntades va a dar como consecuencia el crear o transferir obligaciones o derechos, ¿no? En eso consiste un contrato. ¿Qué es un contrato? Es un convenio. ¿Qué es un convenio? Un acuerdo de voluntades, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ya definimos entonces en qué consiste un contrato. Bueno. Bueno, si nosotros estamos diciendo que en este contrato va a haber un acuerdo de voluntades, tenemos entonces que lo más importante en el contrato va a ser este acuerdo de voluntades, ¿no? Es decir, va a ser la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, ¿sí? ¿Qué entendemos por uno y otro? Bueno, vamos a tratar de aclarar esta situación, ¿no? Tenemos que a través de este principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad de la contractual, vamos a tener que las partes van a celebrar su contrato de acuerdo a como ellos convengan, ¿sí? De acuerdo a como ellos hayan establecido la forma en la que van a celebrar su contrato, ¿no? Ellos tienen esa libertad para ponerse de acuerdo, ¿sí? Lo que rige o lo más importante en este contrato es esta voluntad, ¿sí? Esta libertad contractual, ¿sale? De ahí que, bueno, acá tenemos en la pantalla, se nos dice, la teoría general del contrato en la legislación civil sigue la autonomía de la voluntad. Esto es la autonomía. Así no es la simple libertad de hacer o no, de prometer o obligarse. Su connotación y característica fundamental es que el acto de declaración vinculada al declarante, más que la facultad de dictar preceptos, es el poder vincularse. ¿Sale? Tenemos acá entonces que cuando nosotros vamos a llevar a cabo un contrato, pues hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Para ponernos de acuerdo, pues tiene que existir esta autonomía, ¿no? Esta libertad para poder establecer las condiciones, ¿no? Las condiciones
nuestro contrato. Y a través de, una vez que ya establecimos estas condiciones, pues ya va a haber una vinculación, ¿no? Ya va a haber una vinculación para con lo que se está llevando a cabo en este contrato. Tenemos entonces que con el principio de la autonomía de la voluntad, las partes son libres para celebrar o para no celebrar el contrato. Si ellos llevan a cabo el contrato, pues están obrando libremente, ¿sí? Están obrando libremente y tenemos que también, cuando se lleva a cabo este principio de autonomía de la voluntad, acá también podemos decir que ambas partes están en la misma, podríamos decir que están en la misma posición, toda vez que estamos acá en un acuerdo de voluntades, ¿no? Cada parte va a tener el derecho para poder exponer sus motivos para llevar a cabo este contrato, ¿no? Y a lo mejor para poder también mencionar cuáles van a ser las condiciones que se van a establecer en este contrato. ¿Sí? Entonces tenemos que en esta autonomía de la voluntad podríamos decir que están en igualdad, ¿no? Están en igualdad porque ambas personas se van a poner de acuerdo, ¿no? Cada uno se va a poner de acuerdo, va a estipular lo que crea conveniente en el contrato. Para que los particulares puedan estipular en su contrato todo lo que ellos crean, pues bueno, el único requisito es que estas estipulaciones no sean contrarias a la ley, y también que no sean contrarias al interés público, y tampoco que no sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres, ¿sale? Esa sería la única limitante cuando hablamos de esta autonomía de la voluntad. Ahora bien, bueno, hasta ahí pues todo nos parece muy bien, ¿no? Vamos a celebrar un contrato, nos ponemos de acuerdo, cada quien establece las condiciones que crea convenientes en el contrato. Si ambas partes están de acuerdo, pues lo firmamos, ¿no? Lo firmamos y con esta firma ya nos estamos obligando a lo que está establecido en nuestro contrato, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Ahora la pregunta sería la siguiente. ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí existe una igualdad en las partes, compañeros, cuando se lleva a cabo un contrato? Bueno, yo diría que no, porque se supone que cada uno va a dar su, ¿cómo se diría? Pues eso, como sea su conveniencia para que se haga cumplir, ¿no? Ok, ok, pues ok, compañeros, entonces no va a haber igualdad. ¿Alguien más, compañero? Pero la compañera ya nos manifestó su punto de vista, ¿no? Ella considera que no va a haber igualdad, ¿no? ¿Alguien más? ¿Habrá igualdad, compañeros? Yo digo que sí, profa, porque pues yo digo que por eso existe la autonomía de voluntad, ¿no? O sea, ahí lo que pasa es que todos los dos llegan a un acuerdo, algo que les favorece a los dos, y obviamente yo creo que sí hay igualdad, porque pues obviamente si existe el contrato es porque están de acuerdo a su conveniencia de los dos. Ok. ¿Alguien más, compañero? Gracias, compañera. ¿Alguien más? Pues sí, profe, sí debe haber igualdad porque, pues, creo que no, que si están firmando o llegando a un acuerdo es porque tal vez los dos tengan obligaciones, pero igual tienen un beneficio porque si no, pues no existiera igual. Ok. Ok. Bueno, pero si pusiéramos como ejemplo, eh, bueno, ustedes, ¿no? Ustedes ya el día de mañana que ya acaben la carrera, pues van a ser profesionistas, ¿no? Van a tener ya el grado de una licenciatura. Vamos a suponer que ustedes llevan a cabo un contrato
un contrato de compra-venta con un contrato de compra-venta con una persona que simplemente se dedique, bueno, con una persona que no tenga la misma preparación que ustedes. Ahí va a haber igualdad, compañeros. Ustedes ya van a conocer realmente los términos, ¿no? Pero vamos a suponer, ustedes llevan a cabo un contrato, ¿qué será? Un contrato de compra-venta con una persona que solamente tiene de preparación académica hasta la primaria, pues ahí realmente no va a haber una igualdad. ¿O sí habrá igualdad? Bueno, ahí no podría haber una igualdad toda vez que de acuerdo a los conocimientos, de acuerdo a la preparación, pues sí hay una desigualdad, ¿no? Entonces tenemos que, por lo que hace a este principio de la autonomía, de la voluntad de las partes, tenemos que, bueno, este principio tuvo su auge en el siglo XIX, ¿no? Este auge lo tuvo por lo que hace al desenvolvimiento de la doctrina del individualismo liberal. Sí, acá, pero bueno, en ese siglo pues vamos a tener que tuvo mucho auge este principio de la autonomía, ¿no? Pero también de acuerdo a varias circunstancias, entre esto podríamos, bueno, el ejemplo que poníamos, ¿no? A lo mejor de acuerdo al grado académico, pues no va a haber una igualdad entre las partes, ¿no? Al no existir esta igualdad, entonces lo que pasó fue que el Estado fue poniendo límites a este principio de la autonomía de la voluntad. El principio sigue existiendo, ¿sí? Pero ahora ya tiene limitantes, ¿sale? Ya tiene limitantes, se va limitando esta autonomía de la voluntad. Por estas circunstancias, ¿no? Porque, bueno, si bien tenemos que lo que va a imperar en un contrato va a ser el acuerdo, ¿no? El acuerdo que hayan llegado las partes, pero muchas ocasiones lo que pasaba es que había cláusulas que en lugar de que realmente pudiera haber una igualdad entre ambas partes, pues no, nada más se veía beneficiada una parte, ¿no? Y la otra parte pues se veía afectada, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que hace la ley es establecer límites, ¿no? Establecer límites y a través de estos límites pues ya se pretende que haya una igualdad, ¿no? Una igualdad efectiva en estos contratos. ¿Ok? Pero bueno, pues nosotros seguimos hablando. Si hay autonomía de la voluntad en el contrato, sí, sí hay. Pero también esta libertad sigue existiendo, sí existe, pero la propia ley ya establece limitantes. Porque a lo mejor podríamos hablar ¿qué será? Podríamos hablar que en un contrato de promesa de compraventa, ¿no? A lo mejor en este contrato se establece que en determinado tiempo, vamos a poner un ejemplo, está Panchito y está Pedro, ¿no? Panchito le dice a Pedro, Panchito le va a vender su casa a Pedro, ¿no? Pedro le dice, sabes que ahorita en este momento yo no cuento con el dinero, pero dame un tiempo, ¿no? O sea, te pido que me des 2 meses, en 2 meses te compro la casa, ¿no? Ah, bueno, sale, entonces vamos a firmar un contrato de promesa de compraventa. Ok, firmamos el contrato de promesa, firman el contrato de promesa de compraventa y en este contrato de promesa de compraventa se establece una cláusula penal. En esta cláusula penal se señala que en caso de que Pedro ya no quiera comprar la casa, pues se le va a penalizar ¿qué les gusta? Con el 20% del precio de la casa. Bueno, con el 30%, ¿no? Bueno, y Pedro lo acepta, ¿no? Pero resulta ser que Pedro ya pasan los 2 meses, ya tiene el dinero para poder comprar la casa, pero le surge una emergencia médica, ¿no? Y por esta situación el dinero que tenía destinado para comprar la casa, pues ya no, bueno, utiliza este dinero en su emergencia médica y ya no en la compra de la casa.
¿Qué es lo que pasa? Que entonces acá, Panchito, pues le va a hacer efectiva la cláusula penal, ¿no? Bueno, y a lo mejor ya checando estas circunstancias, pues vemos que realmente a lo mejor esta cláusula penal, el porcentaje que se le estableció por penalización, pues es muy elevado, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues Pedro va a tener que solicitarle a la autoridad que regule esta cláusula, ¿no? Esta cláusula que está muy excesiva, ¿sí? Para eso pues va a tener que manifestar, ¿no? Ok, o sea, se le va a hacer efectiva esta cláusula penal, pero Pedro va a pedir que, bueno, que se le haga efectiva, pero de acuerdo a como está establecido en la ley, ¿no? Toda vez que a lo mejor esta cláusula penal es muy elevada, ¿no? Y no se ajusta a lo que está establecido en la ley. Al no ajustarse con ello, entonces se va a tener, el juez va a ser el que va a determinar cuál va a ser la cantidad que va a fijar como penalización, ¿sale? Bueno, y eso podría pasar también en cualquier tipo de contrato, ¿no? A lo mejor me presta dinero, Clara, me hace un préstamo de dinero, pero el interés me lo fija muy alto, ¿no? A lo mejor me fija por interés el 20%, ¿no? De forma mensual, ¿no? Ahí entonces yo voy a alegar que realmente este interés moratorio, pues está muy elevado y no se apega a lo que está establecido en la ley. Para esto voy a tener que acudir ante el juez y el juez va a ser el que va a determinar, ¿no? Ok, acá se va a estar respetando lo que es el contrato, ¿no? Y la autonomía de la voluntad en el contrato y la libertad contractual, ¿no? Se va a respetar toda vez, sí se está respetando, pero ya se va a respetar, pero se va a ajustar este contrato de acuerdo a la normatividad. ¿Sí me explico? O sea, se va a respetar esta autonomía de la voluntad toda vez que las dos firmamos un contrato, ¿no? Un contrato en el que ella me prestaba el dinero y en el que yo le decía en cuánto tiempo se lo iba a devolver y si no se le devolvía, cuánto me iba a cobrar de interés moratorio, ¿no? O sea, el contrato sí está, el contrato de préstamo está también, se respeta el contrato del préstamo de dinero, también se respeta lo que es el interés moratorio, pero el porcentaje ya no. Este porcentaje lo va a tener que regular el juez de acuerdo a lo que está estipulado en la ley. ¿Sí me explico? O sea, sigue rigiendo, sí sigue existiendo lo que es el principio de autonomía de la voluntad, pero se va a tener que regular de acuerdo a cómo está en la normatividad. ¿Sale? Tenemos entonces que con estas limitantes que establece la ley, vamos a tener nosotros que vamos a encontrar una protección. Esta protección que el legislador va a brindar a los débiles, ¿no? A los débiles, a los desposeídos o bien a los ignorantes, a los que no se encuentran en un plan de igualdad a celebrar el contrato, ¿no? El contrato, ¿sí? ¿Por qué no se encuentran al mismo nivel? Bueno, poníamos el ejemplo, ¿no? El de hace un rato, ¿no? Toda vez que no es lo mismo, si firmamos un contrato de compra-venta, si lo firma, bueno, uno de ustedes que ya es una persona profesionista, a que lo firme una persona que solamente tenga de preparación académica, que tenga solamente la primaria, ¿no? Va a haber una desigualdad, ustedes van a entender bien los términos, pero la otra persona no va a entender los términos. ¿Sí me explico? Entonces de ahí pues tiene que existir forzosamente una protección por parte de la autoridad, ¿no? Por parte de la autoridad tiene que proteger a este grupo, ¿no? A este grupo de la sociedad, ¿sale? Un ejemplo de esta forma en la que interviene el Estado en los contratos, en la que de una u otra forma va a limitar la libertad contractual, vamos a encontrar nosotros lo que son los contratos de adhesión. ¿Alguno de ustedes tiene una idea en qué consiste este contrato de adhesión, compañeros?
Bueno, tenemos en estos contratos de adhesión van a ser aquellos en los que se van a redactar por una sola de las partes. ¿Sí? En este contrato de adhesión, entonces solamente vamos a, bueno, regresamos a nuestro ejemplo, vamos a tener que en este contrato, vamos a suponer que Pedro es el que lleva a cabo el contrato, ¿no? Él elabora el contrato, elabora las cláusulas, elabora todo el contrato, ¿sale? Y simplemente, Panchito simplemente se va a adherir al contrato, ¿no? Se va a adherir al contrato aceptándolo, o bien puede ser que no lo acepte, ¿no? Que lo rechace, ¿no? Pero él se va a adherir a lo que ya está establecido por Pedro. Es decir, en este contrato de adhesión entonces no hubo un acuerdo de voluntades, toda vez que en ningún momento se pusieron de acuerdo, ¿no? Acá en este momento ya nada más lo que pasó fue que Pedro le dio el contrato y Panchito nada más lo firmó. En eso consiste el contrato de adhesión, ¿sí? Solamente está celebrado por una de las partes, acá no hay un acuerdo de voluntades, ¿no? No hay un acuerdo de voluntades, no discutieron las cláusulas del contrato, ¿no? No discutieron las cláusulas del contrato. Entonces, en estos contratos de adhesión acaba a intervenir lo que es la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, ¿sí? La Profeco, ella señala que en estos contratos de adhesión deben de registrarse ante ella, y deben de ser revisados por la Profeco, van a ser revisados, y si ella ve que acá hay una cláusula que esté desproporcional, entonces se lo va a entregar a la persona para que éste haga los cambios convenientes, ¿no? En el momento que la Profeco revisa este tipo de contratos de adhesión, vamos a tener que ella busca que haya un equilibrio entre las partes, entre los contratantes, ¿sí? Porque recordemos que en este contrato de adhesión, pues simplemente el que llevó a cabo este contrato, el que lo redactó, el que estableció las cláusulas, pues fue una sola de las partes, ¿sí? De ahí entonces, a través de esta revisión, pues lo que se pretende es eso, ¿no? Que haya un equilibrio entre los contratantes. ¿Vale? Un ejemplo de estos contratos de adhesión podríamos poner nosotros, por ejemplo, lo que son las agencias de los autos, ¿no? Cuando nosotros vamos a comprar un auto a crédito, pues uno va y solicita el préstamo, te dan el contrato, el contrato ya está establecido, ya está redactado por una de las partes, y uno solamente lo que hace pues es aceptarlo, ¿no? Tú firmas, ¿no? Tú firmas el contrato, y ya a través de este contrato pues tú estás aceptando, estás dando tu voluntad, pero realmente esta voluntad pues realmente esta voluntad, pues podríamos hablar que es pues que no existe, ¿no? Toda vez que el contrato ya estaba establecido, no te queda otra más que firmarlo, ¿no? Bueno, pues en esta situación estamos hablando de contratos de adhesión. Estos contratos van a tener que estar revisados por la Profeco, y también van a tener que contar con un registro. Este registro pues lo va a llevar a cabo la Profeco, ¿sale? Y tenemos que acá, a través de la Profeco, pues lo que se logra es proteger al consumidor, ¿no? Se pretende proteger al consumidor, y ya con ello, pues que haya una igualdad entre las partes. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, pero independientemente de esto, bueno, vamos a tener que sigue existiendo la autonomía de la voluntad, ¿no? La autonomía de la voluntad, y también sigue existiendo la libertad contractual, ¿no? Tienes la libertad porque tú en determinado momento eres el que acepta o no acepta el contrato, ¿no? Tú tienes
esa facultad, ¿no? Para aceptarla o por no aceptarla, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, con esto nos queda un poquito más claro en qué consiste esta libertad contractual, ¿no? Las partes se van a poner de acuerdo, debe de haber se van a poner de acuerdo las partes en las, por lo que hace a las condiciones en las que se va a llevar a cabo este contrato, ¿no? Ellos tienen que discutirlo, ¿no? Una vez que ya lo discuten, pues bueno, en el momento que se lleva a cabo la firma del contrato, estamos viendo que ya está la aceptación, se lleva a cabo la aceptación y también existe la libertad, ¿no? Toda vez que tú, como contratante, en el momento en el que tú firmas, estás aceptando, ¿sí? Pero igual también podría darse el caso a lo mejor de que cuando tú aceptas un contrato, este contrato, en lugar de que tenga una igualdad entre las partes, pues sea ventajoso para una de las partes, ¿no? En esa circunstancia, quien va a regular esta situación y va a tratar de establecer una igualdad, pues va a ser el, el tribunal, ¿no? Va a ser el tribunal el que lo va a regular, ¿no? De acuerdo a los lineamientos que ya está establecido en nuestra propia normatividad, en este caso en la legislación civil. Bueno, pues hasta acá nos quedaríamos, ya nos queda un poquito claro en qué consiste esta autonomía de la voluntad y esta libertad contractual, ¿no? Bueno, hasta aquí ya tenemos un panorama más grande. En la siguiente clase lo volvemos a retomar y continuamos con los demás, ¿sale? Bueno, que tengan bonita tarde, compañeros. Nos estamos escuchando en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesora. Gracias.